Muy buenos días nuevamente, Amalia. Sí, efectivamente estamos teniendo problemas con el internet. Parece que es un problema de acá, de la casa. Es un problema que estamos experimentando desde temprano, ¿verdad? Más sin embargo, voy a transmitir directamente con el internet de mi teléfono. Solo que quisiera ver si puede escuchar. Tenemos algunos problemas de internet con el internet de nuestra casa. Entonces, ese es el problema por el cual no se interrumpió el video hace un momento. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden verme? Por favor, si me dan el dedito, el thumbs up. ¿Estamos bien? ¿Sí me pueden escuchar? Ednita, ¿me puedes escuchar bien? Desconecté el internet de la casa para poder conectarme directamente con el internet del teléfono. Sí se escucha, perfecto. Ok, nos quedamos en la oración, ¿verdad? Qué bueno, Carmencita, qué bueno que nos puedes escuchar muy bien. No, esperamos en el Señor no poder tener mayor problema porque pues desconectamos el internet de la casa para poder quedarnos con el internet del celular nada más. Dianita, buenos días. Carmencita, a todos muy buenos días. Dianita, que el Señor me las bendiga. Vamos a dar inicio para esta clase porque pues tenemos ya el tiempo corto. Apenas vamos a recibir clases 1 hora con 15 minutos. Y luego el viernes, con la ayuda del Señor, nos vamos a volver a conectar para poder seguir el estudio, ¿verdad? Lo vamos a hacer ahora en 2 días a la semana. Mis amadas, vámonos directamente a la escritura. La semana pasada introducimos, nuestro tema al capítulo 7. Estábamos hablando la semana pasada que en el capítulo 7 el apóstol Pablo, que es el escritor de la carta a los hebreos, él va a comenzar a hablar con respecto a un nuevo sacerdocio, que es al sacerdocio de Melquisedec. La semana pasada, ahorita no tengo tiempo de recapitular todo, pero la semana pasada nos quedamos viendo 3 aspectos importantes y principales. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Y el antiguo pacto ya quedó obsoleto, ya quedó hasta cierto punto olvidado porque ya no tiene vigencia. Entonces, en el capítulo 7 de la carta a los hebreos, precisamente es ahí donde vamos a dar inicio ahora. Aquí en este capítulo 7, el apóstol Pablo va a tratar de explicarle a los cristianos judíos o hebreos, les va a explicar el por qué Dios ha cambiado de sacerdocio. Ya nosotros como gentiles, como iglesia de Dios, ya no pertenecemos al sacerdocio antiguo, que es el sacerdocio aarónico, el sacerdocio que venía con la descendencia de los levitas. El día de ahora vamos a ver por qué es que ese sacerdocio, el sacerdocio antiguo, por qué fue dado únicamente al pueblo, a la tribu de Leví. Ahora, en el capítulo 7 vamos a ver cosas muy esenciales, muy importantes para nosotros como cristianos. De entrada les digo, no es un capítulo fácil, no es un capítulo que vayamos a entenderlo. Ahorita me va a quedar claro todos los puntos. Probablemente nos va a quedar muchas más preguntas que respuestas. Mas, sin embargo, a la luz de lo que la palabra del Señor dice y con su gracia vamos a tratar de extraer los puntos importantes para que podamos tener un poco más de claridad con respecto a lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Entremos, capítulo 7, Hebreos capítulo 7, y voy a comenzar leyendo el versículo 1. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Me voy a quedar en el versículo 1 por un momento para desglosar poco a poco, para poder tomar la idea principal, para llegar a establecer un fundamento con respecto al sacerdocio de Melquisedec. Este versículo 1 ya de por sí es un poquito difícil de entender para los judíos, porque Pablo de entrada está diciendo que el sacerdocio de Melquisedec, él era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Ya este primer versículo para los judíos o para los hebreos, la iglesia hebrea, era difícil, porque ellos perfectamente podían entender que ninguno de los dos ministerios o ninguno de los dos oficios se podía mezclar.
Lo he estado recalcando desde la clase pasada porque eso es básico que nosotros lo entendamos. Y hemos dicho, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Leví era la tribu que Dios escogió por un motivo. Yo ya lo voy a explicar con la palabra de Dios. Entonces, Leví era la tribu que Dios escogió y luego escogió Dios a la familia de Aarón para ser sumos sacerdotes. Ahora, desde la semana pasada estoy haciendo resaltar o notar esta diferencia. Toda la tribu de Leví fue escogida por Dios para ser sacerdotes. Todos los levitas, toda esta tribu fue escogida por Dios para ser sacerdote. Pero Dios escogió en medio de la tribu de Leví, Dios escogió a una familia. Y era la familia de Aarón. Y de la familia de Aarón, que era el primero, ¿verdad? El llamado por Dios, como lo vimos en el capítulo 5 de Hebreos, que dice, y nadie toma para sí esta honra si no es escogido por Dios como lo fue Aarón. Así es que Dios escogió de en medio de la tribu de Leví, Dios escogió a la familia de Aarón. ¿Para qué? Dios escogió a la familia de Aarón para que ellos fueran sumos sacerdotes. Hay una clara diferencia entre ser sacerdote y ser sumo sacerdote. El sacerdote, cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, ampliamente lo vimos. El sacerdote era la tribu de Leví que podía servir en el tabernáculo de Moisés a Dios y también al pueblo. Los sacerdotes eran los que limpiaban el atrio. Acuérdense que allí había mucha sangre, ¿verdad? Porque se hacían sacrificios. Los sacerdotes limpiaban la sangre, limpiaban los muebles. Los sacerdotes entraban incluso al lugar santo a cambiar el aceite del candelero de oro. Eran los que ponían los panes, eran los que pasaban el incienso en el altar del incienso. Los sacerdotes, ¿ok? Todo eso, todo el servicio del tabernáculo de Moisés estaba sobre los hombros de los sacerdotes. Pero teníamos el tercer lugar, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el sacerdote común, podemos decir así, el sacerdote no podía entrar. El sacerdote no podía pasar al lugar santísimo. ¿Que voy a ir a limpiar? No, Dios no lo permitía. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Quiénes? La familia de Aarón. Aarón y sus descendientes eran los únicos que podían entrar hasta el lugar santísimo. Eso es bien importante que nosotros lo comprendamos y lo entendamos como la Escritura nos lo enseña. Ahora, la tribu de Leví eran los sacerdotes. Ninguna otra tribu, ni la tribu de Benjamín, ni la de Rubén, ni la de Gad, ni la de Aser, ninguna otra de las tribus podía aspirar el ser sacerdote. Solamente los que nacían dentro de la tribu de Leví. Y eso ya era una gran limitante para todo el pueblo. Imagínense, nadie, aunque yo quisiera ser sacerdote, no puedes porque simplemente no naciste en la tribu de Leví. Y esa era una gran desventaja. Todo lo contrario que el Señor Jesús vino a hacer ahora con nosotros. Y con nosotros que somos el Israel espiritual, porque ahora nosotros no somos sacerdotes por descendencia o porque pertenecemos a una tribu. Ahora Dios ha querido y ha pedido que todos nosotros como sus hijos seamos reyes y seamos sacerdotes. Ahora, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero tenemos otra tribu que también era importante, que estamos hablando de Melquisedec, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ya vimos y estamos explicando cómo para los hebreos, para los judíos, ¿verdad? Que es lo mismo, hebreo y judío es lo mismo, cómo para ellos era un poquito difícil de entender, porque el que era sacerdote no podía ser rey. Mas sin embargo Melquisedec, él era las dos funciones a la misma vez. Él era sacerdote, pero también era rey. Luego dice que él era rey de Salem.
Salem era el nombre que se le daba anteriormente a la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Melquisedec era rey nada más y nada menos que de Jerusalén. Entonces, era difícil para los hebreos entenderlo, porque cómo una persona podía tener dos privilegios o dos llamados o dos posiciones. Pero eso es lo hermoso para que nosotros podamos entenderlo. Porque nosotros, mis amados hermanos, ya no vivimos, ya no funcionamos según el orden de Aarón, porque ese era el pacto antiguo. Esa era la antigua dispensación, la dispensación pasada. La semana pasada estuvimos hablando amplio con respecto a las 7 dispensaciones. Antes de la dispensación en la que nosotros vivimos, que nuestra dispensación es la dispensación de la gracia, antes era la dispensación de la ley. Ahora, ¿dónde nacimos nosotros? ¿Nacimos bajo la ley? No, nosotros hemos nacido por amor y por misericordia de Dios hacia nosotros, hemos nacido bajo la gracia. Entonces, el apóstol Pablo está explicando para los judíos que entiendan. Para este momento, cuando la carta a los hebreos se escribió, el apóstol Pablo la escribió, para ese momento ya Cristo había muerto. ¿Qué significaba eso? Que ya no estaban, aún ellos, aún Pablo, aún los sacerdotes que todavía ministraban en ese tiempo, porque todavía cuando la carta a los hebreos se escribió, todavía había un templo en Jerusalén. Y habían sacerdotes funcionando ahí en ese templo. Así es que el apóstol Pablo les dice, no, señores, nosotros ya no estamos bajo el pacto antiguo. Imagínense qué difícil es. Ellos nacieron en el antiguo pacto, pero Cristo viene, Cristo cumple su ministerio a la perfección, Cristo muere y pasan. Ellos automáticamente pasaron de una dispensación a otra en vida. No sé si me doy a entender con lo que estoy explicando. No era fácil, como decíamos la semana pasada. No es fácil cuando a nosotros nos han enseñado algo y Dios quiere incrementar la revelación o enseñarnos algo nuevo. No es fácil porque comienzan más preguntas que respuestas. Comienzan más dudas con respecto a lo nuevo que Dios nos está hablando. Eso era lo que les pasaba a los hebreos. Mas, sin embargo, para nosotros no. Es fácil de entender. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido llamados por Dios como cristianos. Dice Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9, que nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Para nosotros es fácil de entender eso. Pero estudiando a Melquisedec un poco más a profundidad, vemos que Melquisedec, una persona, cumplía 2 ministerios. Era rey de Jerusalén o rey de Salem, pero también era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, otro punto bien importante para que nosotros entendamos. Melquisedec, Abraham, que es la historia que se está contando en el capítulo 7 de Hebreos, Melquisedec y Abraham existieron o vivieron aproximadamente 500 años antes de que la ley se diera. Ahora, eso es impresionante, porque ¿cuándo fue que se instituyó el sacerdocio aarónico o el sacerdocio levítico, como se le conoce, porque venía de la tribu de Leví? ¿Cuándo se instituyó? Se instituyó en la ley, con Moisés. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos recibir gracia, inspiración divina para poder entender las verdades que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Entonces, avancemos. Melquisedec era 2 funciones o tenía 2 funciones o llamamientos o ministerios, si le queremos llamar. Melquisedec era rey, pero también Melquisedec era sacerdote. No era sacerdote porque venía de la tribu de Leví, porque venía de la familia de Aarón. Melquisedec era sacerdote según el Dios Altísimo, dice Pablo. Y esto no era nada fácil de aceptarlo para los hebreos. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo les dedica todo el capítulo 7 para podérselos explicar con detalle y que ellos pudiesen entender.
que el antiguo pacto, la ley, el sacerdocio aarónico había pasado ya. Ahora estábamos en un nuevo pacto. Ahora estábamos bajo un nuevo orden de sacerdote. ¿Y cuál es ese nuevo orden de sacerdocio? Melquisedec. Melquisedec, mis amados hermanos, viene a ser figura, viene a ser ejemplo de lo que Cristo llegó a ser. Cristo es rey y Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo estuvimos viendo y estudiando la semana pasada. Entonces, dice el versículo 1, estoy en Hebreos 7:1. Porque ese Melquisedec, rey de Salem, rey, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Es importante, mis amados hermanos, aquí me voy a detener, antes de pasar al versículo 2, me voy a detener para que nosotros veamos por qué Dios tuvo que cambiar el sacerdocio. ¿Por qué Dios tenía un sacerdocio? Muchos años más adelante tenía un nuevo sacerdocio y Dios lo venía anunciando desde este momento cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos entender a Dios. Y eso no es una herejía la que estoy diciendo. Realmente Dios quiere ser entendido y conocido por su pueblo. Así dice Jeremías 9, versículo 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni se alabe el fuerte en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y luego dice el versículo 24, Jeremías 9:24, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Dios Todopoderoso. El Señor desea que su pueblo lo entienda. ¿Se acuerdan lo que Oseas, el profeta Oseas decía? Dios decía por medio del profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento de los mandamientos, de las leyes de Dios, por falta de conocer a Dios mismo es que el pueblo perece. Ahora, necesitamos nosotros entender a Melquisedec. Melquisedec es una sombra, es una figura de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Ahora, ¿cómo fue que Dios cambió el orden? ¿Por qué fue que Dios tuvo que cambiar el orden de Aarón? Tuvo que cambiarlo al nuevo orden de Melquisedec. Ahorita lo vamos a ver. Solo quiero mencionar algo que es importante también. La Escritura nos enseña, si vamos por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 19. Aquí vamos a ver cuál era el deseo de Dios al principio con respecto a todo el pueblo de Israel. Éxodo 19, voy a leer versículo 4 hasta el 6. Éxodo 19, 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí, dice Jehová, dice Dios. Ahora, fijémonos, mis amados hermanos, cuando Dios habló estas palabras al pueblo de Israel, Israel ya había salido de Egipto, Israel ya había pasado el Mar Rojo, Israel había llegado al monte Sinaí, así lo dice el versículo 1, 19:1 de Éxodo, dice que Israel estaba en las faldas del monte Sinaí cuando sucedió esto. Entonces Dios le dice, ustedes han visto cómo yo he mostrado mi poder, cómo los he guardado, cómo los he cubierto con las alas de la grande águila. ¿Para qué? Para traerlos hacia mí. Fíjese por favor y note cómo es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? Dios quiere atraer a su pueblo hacia Él. Nosotros como líderes, como ministros, solo somos un instrumento que Dios utiliza para llevar al pueblo a Dios. Nosotros necesitamos que el pueblo de Dios conozca a Dios, no que me conozcan a mí, lo que a mí me gusta, el color que a mí me encanta, lo que yo como. No, aquí yo solamente soy un medio por el cual Dios quiere darse a conocer. Eso es importante que lo entendamos, porque si yo soy oveja, si yo soy pueblo, yo tengo que aprender a seguir a un líder que me lleve hacia Dios, no a sus propios intereses, no hacia su propio reino, no hacia sus propias doctrinas. No,
Y eso lo he venido recalcando desde el capítulo 5. Nadie puede tomar para sí esta honra si no es llamado como lo fue Aarón. Hay personas que no son llamadas por Dios y como no son llamadas por Dios, extravían al pueblo de Dios, lo llevan por caminos que Dios no quiere. Por eso, mis amados hermanos, tengamos cuidado. Miren, el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, todo me conviene, pero yo tengo que aprender a discernir. Perdón, no todo me conviene. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me conviene. Nosotros podemos oír a un montón de gente, pero aprendamos a discernir quién realmente está hablando en nombre de Dios, quién es el que realmente está enseñando el camino de santidad en el cual Dios quiere que caminemos, porque los estándares se pueden bajar. De hecho, ahorita eso es lo que quiero que veamos. ¿Por qué Dios tuvo que cambiar de parecer? Estábamos hablando entonces, regresemos a este punto. Estábamos hablando que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y dijo, yo los quiero atraer hacia mí. Y dice Éxodo 19, ahora leo el verso 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, aquí está hablando Dios mismo, Jehová está hablando, y dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, ¿a quién le estaba hablando Dios? A todo Israel, a todo su pueblo. Entonces Dios dice, si ustedes oyen y guardan mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro, dice Dios, sobre todos los pueblos. ¿Cuál era el llamado de Dios para toda la nación? Sigamos leyendo. Dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios aquí, mis amados hermanos, en Éxodo 19 y el versículo 6 específicamente, aquí Dios nos muestra cuál era su deseo originalmente. O sea, al principio, Dios dijo que toda la nación de Israel iba a ser sacerdote. Oiga, qué impresionante el deseo de Dios. Pero, aquí están los peros de Dios, pero hubo un problema. Había un requisito. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos saltamos, las letras pequeñitas del contrato. ¿Por qué? Al principio dijo Dios, si ustedes me oyen y guardan mi pacto, entonces serán sacerdotes toda la nación. Pero ¿cuál fue el problema? Hubo un grave problema por el cual Dios tuvo que desistir de que toda la nación fuera que toda la nación de Israel fuera sacerdote. Dios tuvo que decir, ok, no pues, no va a ser el llamado para toda la nación de ser sacerdote. El deseo original de Dios es que todo el pueblo fuera su especial tesoro, que todo Israel fuera sacerdote. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 32 de Isaías, ahí vemos el grave problema que Israel cometió, por el cual Dios tuvo que descalificarlo del sacerdocio a todo el pueblo. Capítulo 32, versículo 25 al 29. Éxodo 32, 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, habían pasado unos pocos días, unas pocas semanas del deseo de Dios. Habían pasado apenas desde Éxodo 19 hasta Éxodo 32, habían pasado un lapso de semanas o incluso de un par de meses habían pasado. Israel seguía a las faldas del monte Sinaí, en el mismo lugar donde Dios les había hablado, allí mismo ellos estaban. Donde Dios les había dicho que quería que toda la nación fuera sacerdote, ahí seguían en el monte Sinaí. Pero aquí Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Entonces dice el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque
mire, esto es lo que yo acabo de decir y cómo la escritura nos lo confirma y nos lo corrobora. Aarón era un líder que Dios había escogido juntamente con Moisés para que guiara a su pueblo, para que lo introdujera en la tierra prometida. Aarón era un líder escogido por Dios. Pero miren el grave problema que vino a permitir a Aarón aquí. Dice Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Miren qué delicado es esto. Aún ministros que muchas veces han sido escogidos por Dios pueden equivocarse y pueden permitir cosas graves o pecados graves que van a afectar al pueblo, que van a afectar a las ovejas. Mis amados hermanos, tengamos por favor cuidado. Yo no le pido a nadie que se rebele en contra de la autoridad, pero sí estoy rogando que todos aprendamos a discernir. Nosotros escuchemos todo, retengamos lo bueno, pero desechemos lo que no es bueno. Por eso es que nosotros necesitamos escudriñar la palabra para saber qué es lo que Dios dice que es bueno y qué es lo que dice que es malo, para que no nos engañen, para que no nos mientan, para que no nos extravíen del camino correcto. Aarón aquí permitió que el pueblo hiciera un grave pecado. Y es grave porque por este pecado todo el pueblo fue descalificado de ser sacerdote para Dios. Imagínense qué delicado es esto. Entonces, vuelvo a leer el versículo 25 para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. Éxodo 32:25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo. Moisés tuvo que intervenir porque Aarón, él mismo había permitido todo el pecado que estaba cometiendo Israel. Y dijo Moisés: ¿quién está por Jehová? Decídanse, pueblo de Israel, decídanse ahora mismo. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él, oiga, todos los hijos de Leví. La tribu de Leví dijo: yo no quiero participar de esto. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hicieron? Estoy saltando, omitiendo esta parte que es bien importante. Los que conocen la historia saben a qué me estoy refiriendo. El pecado grave que el pueblo de Israel había hecho es que como Moisés tenía ya 40 días y 40 noches de estar ahí arriba en el monte Sinaí con Dios, ellos se aburrieron de esperar. Y lo que el pueblo comenzó a decirle a Aarón, le dijo a Aarón: haznos un becerro de oro. Porque Moisés tarda a saber si se lo comió un animal, a saber si se murió, a saber si se cayó y se golpeó y se mató. Nosotros no sabemos nada de Moisés y está tardando demasiado. Haznos un becerro de oro para que nosotros podamos adorarlo y decir: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Imagínense qué grave es la petición del pueblo hacia Aarón. Y Aarón, siendo el encargado en ese momento, porque Moisés estaba allá arriba con Dios, Aarón lo permitió. ¿Cómo es posible que Aarón permitiera tal atrocidad? Estaban reemplazando a Dios por un becerro de oro. Y usted sabe perfectamente la historia, que todas las mujeres trajeron sus zarcillos, sus cadenas, sus cosas de oro, sus aretes son zarcillos, ¿verdad? Sus cosas de oro las trajeron a Aarón. Aarón las fundió, las deshizo y formó el becerro. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, Moisés, cuando oyó lo que estaba pasando y vio lo que estaba pasando desde ahí arriba, desde el monte, Moisés se indignó. Moisés bajó y dijo: hoy ustedes van a decidir. Ustedes mismos van a decidir si por Jehová o por el becerro. Y ahí dice que la tribu de Leví fueron los únicos que se pusieron del lado de Moisés. El versículo 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo,
pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Así de radicales son las cosas con Dios. El que no es con Dios, pues tengo que matarlo. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo está enseñando la Escritura. Si alguien iba a decidirse por Dios, tenía que matar a su hermano, a su pariente, a su amigo. ¿Por qué? Porque el que no es con Dios es contra Dios. Y las cosas, miren, en el reino de Dios las cosas son tan claras como que lo que es blanco y lo que es negro es negro. Lo que es rojo y lo que es blanco es blanco. En el reino de Dios no hay medias tintas. En el reino de Dios no hay color gris o color ocre. O que sí o que no, o que juego que ahora soy evangélico y mañana no. Que ahora me caigo pero mañana me levanto. No, las cosas son así de radicales en Dios. Entonces fueron los levitas los que decidieron por Jehová, sacaron su espada y mataron a sus amigos, a sus parientes y mataron a todo hermano incluso. Y dice el versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 23,000 hombres. Una sola tribu se decidió por Dios. Y luego dice el 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué es la idea que he querido retomar para llegar hasta este punto? La idea de esto es que al principio Dios quería que toda la nación de Israel fuera sacerdote, pero como no obedecieron, no oyeron lo que Dios les dijo, porque Dios ya les había dicho que no quería imágenes, ellos desobedecieron, entonces Dios descalificó al pueblo. Y ahora, cada quien iba a decidir qué hacer. Y la única tribu que decidió por Jehová fue la tribu de Leví. Entonces así fue como Dios cambió la promesa. Le quitó el sacerdocio a todo el pueblo de Israel y la pasó únicamente a la tribu de Leví. Por eso es que de la tribu de Leví ellos son sacerdotes. Acuérdese, todo esto es antes de la ley, pero desde ahí Dios venía haciendo distinción o definición. ¿Quién iba a hacer por él? ¿Quién iba a guardar su pacto y quién no? El pueblo de Israel muchas veces no quería realmente hacer lo que Dios decía. Quería hacer su voluntad, quería hacer su capricho. De hecho, toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto durante los 40 años. Todos los que entraron a Canaán fue una nueva generación que nació dentro del desierto por el corazón rebelde, por el corazón obstinado de todo el pueblo de Israel. Pero avancemos en lo que estamos estudiando en esta hora. Estamos estudiando de cómo Dios, desde antes, Dios veía, y ahí es donde podemos nosotros ver también la omnisciencia de Dios o la predestinación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a suceder mucho más adelante en los años. Dios sabe lo que va a suceder. Por eso es que Él viene poniendo bases firmes para lo porvenir. En este momento, el pueblo se descalificó de ser sacerdote y el sacerdocio pasó únicamente a la tribu de Leví. Pero aún la tribu de Leví iba a tener problemas, iba a tener pecados. Imagínense a Aarón lo que estaba haciendo en este momento. Entonces Dios ya sabía eso, por eso es que Dios estaba preparando un mejor pacto. ¿Y qué era el mejor pacto? El nuevo pacto. El nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec era lo que Dios estaba queriendo introducir, mostrar como figura. Ahora, ya hemos explicado cómo el sacerdocio pasó de todo el pueblo, pasó a una sola tribu. Veamos entonces cómo fue que ahora Dios quitó al sacerdocio de Leví, ahora se lo quitó, podemos decir así, se lo quitó y lo pasó a un nuevo pacto.
el sacerdocio aarónico, el sacerdocio levítico, como se conoce también, este sacerdocio tenía deficiencias. La semana pasada lo estuvimos viendo. Ese sacerdocio, al tener deficiencias, no podía cumplir lo que Dios quería. Por eso es que Dios estaba viendo más adelante en su presencia, en su preconocimiento. Dios estaba viendo y estaba diciendo: habrá un nuevo sacerdocio. No va a ser ahora según Aarón. No va a ser ahora el sacerdocio según Aarón, porque Aarón tenía pecados, tenía problemas, tenía errores. Ahora va a ser un nuevo sacerdocio según un nuevo orden. ¿Y cuál era el nuevo orden? Era el orden de Melquisedec. ¿Y qué es Melquisedec? Nada más y nada menos que representa a Cristo mismo. Melquisedec, su vida. La vida de Melquisedec, aunque era un hombre que vivió en los tiempos de Abraham, Melquisedec viene a ser figura de Cristo, porque era rey, porque era sacerdote, y ya vamos a entrar al versículo 3, donde se da un poco más de detalles del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, avancemos. Dios entonces cambió el antiguo pacto, Dios cambió el sacerdocio de Aarón, pero lo pasó al nuevo sacerdocio. ¿Al sacerdocio de quién? Al de Melquisedec, que es lo mismo decir sacerdocio de Cristo. Melquisedec y Cristo son iguales. Melquisedec era figura de Cristo. Cuando Cristo viene, Melquisedec queda adentro de Cristo. Decir el sacerdocio de Melquisedec, que es el nuevo sacerdocio, y decir el sacerdocio de Cristo es lo mismo. Y nosotros hemos sido llamados por Dios no según el orden de Aarón, no según el orden de llamamiento de Aarón. Nosotros somos llamados sacerdotes según el nuevo orden, el nuevo pacto, según el sacerdocio de Melquisedec. Una escritura para poder avanzar con lo que estamos hablando. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, los cristianos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, nosotros ahora somos linaje escogido. Allí es donde el apóstol Pablo les está enseñando a los hebreos y también a nosotros, mis amados, no necesitamos volvernos judíos. Hay mucha gente que quiere ponerse la cosita de aquí, la talí, el kipá, y yo me voy a poner el manto aquel con rayitas azules, y yo me voy a ir a aprender hebreo, me voy a ir a aprender griego. No es necesario, porque nosotros estamos escogidos y llamados por Dios bajo el nuevo orden. El que quiere judaizar o el que quiere hacerse judío es ilógico, porque está queriendo regresar al pacto antiguo, al pacto viejo, al pacto que ya fue abolido por Cristo en la cruz. Nadie necesita andar ahí que, ahora yo soy rabí, yo estudié con el rabí, por eso es que sé y entiendo la Biblia. No necesitamos, nadie necesita consultar a ningún rabí para ver qué significa la Biblia. Con solo que se hinque, con solo que le pregunte a Dios, el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar todas las verdades. No es ningún rabí, no es ningún judío, no, porque ellos ya están en el pacto antiguo. Ya no necesita nadie regresarse a lo viejo. ¿O acaso a alguien le gusta lo viejo? Si a mí me regalan un vestido, por poner un ejemplo, si a mí me regalan un vestido nuevo, yo voy a decir, no, eso no me gusta, es nuevo, no me gusta. No, yo prefiero mi vestido viejo, aunque está roto, aunque está deshecho, aunque está sin color, pero este es mejor. Nadie puede decir eso, sería ilógico. Lo mismo sucede ahora. Nadie necesita estar, que porque él es rabí, tiene mayor revelación. No, Señor. Tiene incluso mayor revelación aquel que ha recibido del Espíritu Santo las verdades de la Escritura. Ahora, sigo con el punto. El apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje. Nosotros somos linaje escogido. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Por qué necesitamos
vestirnos de cierta manera o los hombres dejarse la barba para parecer judíos. No es necesario si ya somos un linaje escogido. Luego dice, somos real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros ahora. Nosotros somos el real sacerdocio que Dios ha escogido. Ya no podemos estar bajo la ley porque vivimos bajo la gracia, vivimos bajo un nuevo pacto. Así dice, regreso a Hebreos capítulo 7 y el versículo 12. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio de Aarón se cambió, necesario es que haya también cambio de ley. Si el sacerdocio se cambia, si se quita el sacerdocio de Aarón y se instituye el sacerdote de Melquisedec, también entonces hay que sustituir la ley, dice el apóstol Pablo. Entonces, la ley ya no es más, ya no existe más, ahora es la gracia, vivimos bajo la gracia, no necesitamos hacer todas las cosas de la ley. Hay muchas cosas que no debemos de practicarla porque eso es según la ley, pero ahora nosotros vivimos según la gracia. Ahora, hay cosas que sí necesitamos cumplirlas en lo espiritual. Voy a seguir avanzando con lo que estamos hablando del estudio de Melquisedec. Dice entonces ahora, el versículo 2, estoy en Hebreos 7, ya vimos el versículo 1, ahora veamos el versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Aquí una vez más, aquí vamos a ver la historia original, nos vamos a trasladar hasta el Génesis capítulo 14 y el versículo 17 en adelante, porque aquí dice Pablo que Abraham le dio diezmos a Melquisedec y luego en la segunda parte del versículo 2 dice cuyo nombre. Aquí viene a Pablo a decir el significado de Melquisedec. Melquisedec significa, su nombre dice, significa Rey de justicia. Y fíjese, ahí rey está con mayúscula. ¿Y por qué está con mayúscula? Porque se está refiriendo a Cristo. Pablo se está refiriendo a Cristo, que Melquisedec era figura de Cristo. Cristo es Rey de justicia. Anote por favor ahí Salmo 45, 6 y 7. El Salmo 45, 6 y 7 dice que Cristo es el Rey de justicia y es el Rey de paz. Y dice también que Cristo tiene el cetro de la justicia. Por eso es que Melquisedec es figura de Cristo. Por eso y muchas cosas más, ¿verdad? Melquisedec es figura de Cristo. Pero también dice que Melquisedec significa Rey de paz o Rey de Salem, Rey de paz. Y dice Isaías capítulo 9 y el versículo 6, dice que Cristo es llamado Príncipe de paz. Qué precioso, cómo la escritura se complementa y la escritura se interpreta con la escritura misma. Melquisedec era rey de justicia. Cristo tiene el cetro de la justicia en su mano, pero dice que Melquisedec era rey de paz y Cristo es llamado el príncipe de paz. ¿De quién es figura Melquisedec? De Cristo. Definitivamente. Ahora, necesito que regresemos, por favor, o que vayamos a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, ahí se menciona por primera vez, se menciona a Melquisedec. Veamos, estamos en Génesis 14 y el versículo 17 en adelante. Solo déjenme rapidito dar una pequeña introducción de lo que estaba sucediendo aquí en el capítulo 14. Lot era el sobrino de Abraham. Lot había sido llevado cautivo juntamente con su mujer, sus hijos y mucha gente de la que tenía Abraham había sido llevado cautivo por los reyes. Eso está en el capítulo 14 y el versículo 1.
estos reyes se llevaron cautivo a Lot. Así es que viene Abraham, ora a Dios y le dice: Dios, yo tengo que ir a rescatar a mi sobrino Lot. Dame tu gracia, dame tu poder, dame tus fuerzas para ir pelear contra ellos, porque ellos son 5 reyes unidos. Pero Abraham era el solito, y Abraham no tenía 5 ejércitos como ellos los tenían. Abraham solo tenía los que se habían criado en batalla dentro de su casa. Abraham, que eran pocos, eran como 288, si no me equivoco, por ahí más o menos dice el dato, o por ahí, pero no era un ejército grande. Ahora, eso es lo que estaba sucediendo. Abraham iba a ir a rescatar a su sobrino Lot, iba a ir a pelear con estos 5 reyes. Entremos ahora entonces al versículo 17, Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, lo que le estoy diciendo, Abraham fue a pelear, pero cuando ya regresaba, dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces, miren, ahí estaban esos 5 reyes, ahí estaba Abraham, pero de repente salió Melquisedec. Dice el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, quiero detenerme un poquito en esto. Estamos explicando, mis amados hermanos, cómo la primera vez que se mencionó a Melquisedec, y ahí se nos está hablando de lo que sucedió en ese momento, de lo cual Pablo les está explicando a los hebreos. Ahora, fíjense el orden. Dice que Abraham estaba en pleito con estos 5 reyes por haber ido a traer a Lot, por haberlo ido a rescatar. Así es que cuando Abraham estaba con estos reyes, dice que le salió al encuentro Melquisedec. Y yo aquí quiero que veamos algo muy importante, mis amados hermanos. Este punto de Melquisedec es bien delicado porque involucra los diezmos. Ahora, hay tanto que hablar con respecto a los diezmos, que enseñar, que decir. Ahora, yo quiero que nosotros aprendamos algo que la Biblia nos dice. Acordémonos que yo siempre he dicho, la Biblia no es lo que yo interpreto o lo que yo creo. No, tratemos de definir o de identificar lo que Dios nos quiere decir, no lo que yo interpreto. Porque miren, alguien puede decir, ¿con qué ejemplo ponerles? Para un paréntesis, para que entendamos y para que nos relajemos un poco. Una pareja de recién casados se levantó en la mañana y el esposo le dice: amor, ¿cómo amaneciste? Le dice, bien contento. Pero luego pasaron 10 años de casados y le dice: ay, amor, ¿cómo amaneciste? Le dice. Y pasaron luego otros 10 años y le dice: amor, ¿cómo amaneciste? O sea, con ese ejemplo y con ese pequeño chascarrillo, yo lo que quiero ilustrar en sus mentes es que todo depende de cómo nosotros lo digamos, cómo lo interpretemos. De la manera, porque yo puedo decir algo de la manera más sana, pero de repente alguien interpretarlo: la hermana está tirando, la hermana está diciendo. No, yo lo que quiero es que nos mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón en lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjese el orden en el que la Escritura nos está hablando con respecto a Melquisedec, a Abraham y con respecto a los diezmos. Porque por ahí de repente se enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Venía Abraham de pelear con los 5 reyes y le salió al encuentro Melquisedec, que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de Salem, es lo que nosotros estamos hablando. Ahora, dice que Melquisedec, cuando vio a Abraham, sacó pan
y sacó vino. Fíjese qué figura más preciosa. El pan y el vino, ¿de qué nos hablan? De Cristo, porque Cristo entregó su cuerpo en la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz para nuestra redención, para nuestra salvación. Entonces, Melquisedec saca pan, saca vino, pero hizo algo, se los dio a Abraham. Dice el versículo 19, y lo bendijo. Melquisedec bendijo primero a Abraham. Ahora, y dice después en hasta el versículo 20, entonces después Abraham le dio los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Entonces fíjense, muchas veces, mis amados hermanos, nos han enseñado, entre comillas, nos han enseñado que nosotros tenemos que diezmar para que Dios nos bendiga. Eso es sí y no, porque así dice Malaquías. Malaquías dice, Dios dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Pero tendríamos que profundizar en Malaquías para ver el contexto por lo cual Dios había dicho eso. Pero aquí nosotros, según la hermenéutica que nos habla de la ley de la primera mención, nosotros estamos viendo cuál es el orden original de Dios. Dice que Abraham dio los diezmos después que Melquisedec lo había bendecido. Entonces, originalmente, Dios no te pide los diezmos o Dios no quiere los diezmos para bendecirte. No, es todo lo contrario. Dios primero te bendice y después que te bendice, le tenemos que dar los diezmos. ¿Se fijó el orden? Dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 19, y le bendijo Melquisedec, bendijo primero a Abraham, diciéndole, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y hasta después, primero Melquisedec bendijo a Abraham y hasta después Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora otro punto. Abraham no le dio los diezmos de todo lo que él tenía. Abraham le dio los diezmos del botín que había ganado de la derrota de los reyes. Eso no lo dice acá en Génesis, lo dice en Hebreos. Voy a regresar a Hebreos. Mis amados, yo no quiero poner ninguna duda en la mente de nadie. Yo lo que trato es de ayudarnos a interpretar la Escritura, a entender lo que Dios ha dicho. Yo no quiero causarle problema en la mente a nadie. El diezmo es algo que Dios ha establecido. El diezmo tenemos que darlo, no por necesidad, no porque queremos que Dios nos bendiga o porque queremos hacer con Dios un cambalache o un trade con Dios. Dios, yo te doy el 10, pero usted me tiene que bendecir el 90. No, Melquisedec nos está enseñando algo completamente diferente. Dios me bendice y yo luego después le doy los diezmos. ¿Me entienden? No podemos jugar con Dios a que yo te doy el 10, pero tú me bendices el 90. No, mis amados, tenemos que tener el principio correcto en nuestros corazones y en nuestra mente, porque de lo contrario nosotros estaríamos siendo avariciosos y codiciosos. No, yo no le doy el diezmo a Dios porque no me va a bendecir el 90. No, yo le doy el diezmo a Dios porque quiero que me bendiga. Eso no es correcto. Tú le das el diezmo a Dios porque es bíblico, Él lo ha establecido en su palabra. Y aquí hay mucho que hablar, pero yo no quiero detenerme en los diezmos porque el punto principal del capítulo 7 de Hebreos es Melquisedec, no los diezmos. Solamente estoy tocando un poquito porque pues tenemos que tocarlo porque aquí se ve. Ahora, regresamos a Hebreos capítulo 7. Voy a leer el versículo 4, hablando de lo que estaba hablando hace un momento. Dice Hebreos 7:4, considerad pues cuán grande era este. ¿Quién Melquisedec. Cuán grande era Melquisedec. Y dice, a quien aún Abraham,
el patriarca dio diezmos del botín. Mire qué interesante este versículo. Abraham no le dio a Melquisedec el diezmo de todo lo que él tenía. No, Abraham diezmó del botín que trajo de los reyes, de los 5 reyes que venció. Qué interesante. Otro punto que nada más lo voy a dejar sobre la mesa. Abraham dio un solo diezmo. Solo esa vez se menciona que Abraham dio a Melquisedec los diezmos del botín. Y otra tercera cosa que estoy dejando pues sobre la mesa es que primero Melquisedec bendijo a Abraham y después le dio a Abraham los diezmos. No es correcto decir, Dios, yo te voy a dar el diezmo, pero si tú me bendices el 90% que me queda. No, eso no es correcto. Miren, yo solo voy a cerrar este punto con decir esto. Realmente la cuestión del diezmo es un trato que Dios tiene con lo que hay en nuestro corazón. Mire, hay gente que puede decir, no, yo no doy el diezmo porque yo no creo en el diezmo. Ok, eso es lo que usted cree. Está bien, cada quien está bien en su propia opinión, pero hay otro que puede decir, no, yo doy mi diezmo porque Dios me va a bendecir. Pues usted también está mal. Usted también está mal, porque no es que yo le voy a dar a Dios porque Él me va a dar a mí. No, el diezmo es un asunto de que Dios está tratando nuestro corazón. Es más, el apóstol Pablo dice, no den por necesidad. No den con un corazón malo, con un corazón incorrecto a Dios. No den de la manera incorrecta, sino que den de la manera correcta. Quiero buscarles la escritura. Está en segunda de Corintios capítulo 9 y el versículo. Déjenme buscarles el versículo. Segunda de Corintios 9 y el versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, oiga lo que dice ahora el apóstol Pablo. Y fíjense, estoy citando este versículo, aunque yo sé de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, no es de los diezmos, es de las ofrendas. Mas, sin embargo, lo estoy citando el versículo. Entonces dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Hay gente que dice, ni modo, voy a sacar el diezmo. Me duele darlo, pero lo voy a sacar porque Dios me va a bendecir o Dios me va a cuidar el 90 o porque Dios me va a prosperar. El principio está mal aplicado. Ninguno dé con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me quiero salir de este punto, porque el tiempo se me está terminando. Como lo dije al principio, ahora vamos a dar una hora con 15 minutos de clase y el viernes vamos a dar otra hora con 15 minutos. ¿Por qué no queremos hacerlo tan largo? Porque pues sabemos que los niños están en casa y todo. Me quiero salir del punto de los diezmos, porque como repito, en el capítulo 7 de Hebreos, la importancia no es en sí el diezmo. La importancia es el nuevo sacerdote que vino a representar a Cristo por medio de Melquisedec. ¿Quién es el nuevo pacto? ¿Quién es el nuevo sacerdocio? Es Cristo. Pero Melquisedec era figura de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, leímos en Hebreos 7:2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, dice en el versículo. ¿Pero de todo qué? ¿De todo lo que Abraham tenía? No. Abraham dio los diezmos a Melquisedec de todo el botín que había adquirido de los 5 reyes que derrotó. Por eso leímos el versículo 4. Así es que dice que Abraham dio el diezmo del botín a Melquisedec. Entonces, luego en el versículo 3, voy ahora a entrar al versículo 3, Hebreos 7:3 dice, aparta o deja de lado ya Pablo el diezmo y se centra en lo que es real, en lo que él está hablando. Pues en el capítulo 7, ¿de qué está hablando principalmente? Está hablando de Melquisedec. Entonces dice el versículo 3, que Melquisedec era sin padre,
sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Ahora, este versículo 3 nos da más luz con respecto a Melquisedec. Este versículo 3 inicia diciendo que Melquisedec era sin padre y sin madre. No es del todo así, porque en el idioma original, en el griego, en el hebreo, este versículo no dice sin madre. O sea, aquí a nosotros nos da a entender que no tenía mamá y que no tenía papá. Pero en realidad, cuando nosotros revisamos la Biblia en el original, dice de padre desconocido y de madre desconocida. Ahora, el punto principal de Melquisedec es, él tenía padres, pero nadie los conocía, porque la idea que nos está dejando el Señor por medio del Espíritu Santo y por medio del apóstol Pablo, la idea que nos está dando acerca de Melquisedec es que su oficio, el de sacerdote y el de rey, no venía por descendencia. O sea, ni su padre era rey, ni su madre era sacerdote. Ninguno de los dos padres de Melquisedec eran o sacerdote o rey. Esa es la idea principal. Por eso dice que era sin padre. No, dice sin padre, o sea, de padre desconocido y de madre desconocida. Luego dice, sin genealogía. ¿Qué significa eso? Sin genealogía. Que después que Melquisedec muriera, no le iba a pasar su cargo o su oficio de sacerdote y de rey a sus hijos. No. Entonces dice, porque no tenía genealogía. Y dice, ni tiene principio de días. Ahora, voy a mencionar esto rápidamente, porque algunas personas creen o enseñan o dicen que Melquisedec era una teofanía. Teofanía era una manifestación de Dios en el antiguo tiempo. Acordémonos, en el antiguo tiempo Jehová hablaba desde el cielo a sus siervos, a los profetas, a personas como Aarón, como Moisés. Dios hablaba nada más, pero eventualmente Dios bajaba o Cristo bajaba a la tierra y a eso se le conocía una teofanía de Dios. Dios se aparecía de vez en cuando, cada cierto tiempo, a las personas. Melquisedec no creo yo que es una teofanía. No, Melquisedec era un hombre, él era rey, o sea, tenía un reino al cual gobernar, pertenecía a un lugar. Melquisedec era rey, pero Melquisedec era sacerdote. Melquisedec era un hombre de carne y hueso que vivió en el tiempo de Abraham. Ahora, eso es lo difícil de la escritura, porque cuando hay pocos versículos, uno trata con la ayuda de Dios de extraer la verdad. Pero no puede uno establecer más de lo que está escrito, porque de Melquisedec nada más se dice que no tiene principio ni tiene fin. Melquisedec sí tuvo principio y tuvo fin, o sea, era un hombre que nació y murió. Pero el apóstol Pablo se atreve a enseñárnoslo de esta manera porque la mente de Pablo, hablando de Melquisedec, pero cambió a Cristo. Porque este versículo, estas frases se aplican directamente a Cristo, no tanto a Melquisedec. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene principio de días, ni tampoco tiene fin de vida. Cristo es eterno, eternamente, para siempre es y será Cristo. Melquisedec no. Melquisedec sí tuvo principio y tuvo fin de día, pero el apóstol Pablo estaba pensando en Cristo, no tanto en Melquisedec, porque como lo estoy repetiendo y repetir para que se nos quede, Melquisedec era figura de Cristo. Entonces en este momento Pablo pensó en Cristo, no directamente en Melquisedec, y dice, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Habla de Cristo directamente. Cristo es el Hijo de Dios que tomó forma de hijo de hombre, como lo menciona el evangelista Lucas, ¿verdad? O el Evangelio de Lucas. Cristo era el Hijo del hombre, era el Hijo de Dios. Cristo tomó la semejanza de hombre. Y luego dice, Cristo permanece sacerdote para siempre. Cristo, aunque Cristo murió,
Y Cristo, dice el Salmo 110 y el versículo 4, lo leímos la semana pasada, dice que Cristo era hecho sumo sacerdote porque Dios el Padre lo llamó de esa manera. Entonces Cristo murió, pero no quedó muerto. Cristo resucitó y sigue siendo sumo sacerdote delante del Padre porque está para interceder por nosotros. Entonces, por eso es que Cristo va a permanecer para siempre como sumo sacerdote. Ahora, yo quiero ir terminando, pero el tiempo se me ha acabado. Quizás les tome unos 5 o 10 minutitos de su tiempo porque pues teníamos problemas al principio con la conexión. Tuvimos y pues les voy a quitar esos minutitos, ¿verdad? Entonces, ahora, pregunto, ¿nosotros somos cristianos evangélicos, hijos de Dios, la iglesia de Cristo? Somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Nosotros bajo qué sacerdocio estamos? ¿Estamos bajo el sacerdocio de Aarón o estamos bajo el nuevo sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec? Por supuesto que nosotros estamos bajo el nuevo orden. Y el nuevo orden, que es el sacerdocio de Melquisedec, como dices Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nosotros siendo parte del nuevo sacerdocio, que es Melquisedec, representando a nuestro bendito Señor Jesucristo, nosotros, nuestro llamamiento a ser reyes y sacerdotes lo vamos a conservar. Cuando nosotros muramos, nosotros en la eternidad, cuando pasemos a la eternidad, o los que van a entrar al milenio, o los que van a reinar sobre la tierra en la eternidad, nosotros vamos a seguir siendo reyes y sacerdotes. Acordémonos que el sacerdocio de Aarón terminaba cuando Aarón moría y le pasaba el sacerdocio a su hijo, y así sucesivamente se iban pasando el sacerdocio de generación tras generación. Pero nosotros no. Nosotros, como estamos bajo el nuevo sacerdocio de Melquisedec, el nuevo sacerdocio que Cristo compró para nosotros, nosotros recibimos un sacerdocio para siempre. Ahora, aquí es donde está el balance que siempre debemos de poner en la Escritura. ¿Podemos perder nosotros el sacerdocio? ¿Qué cree usted? ¿Podemos nosotros perder el sacerdocio ahora? Si Dios nos ha dicho que Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nosotros somos sacerdotes para siempre. ¿Podemos perderlo? Sí, sí podemos perderlo. ¿Cómo perdió la nación de Israel el sacerdocio? ¿Cómo lo perdió? Porque se rebeló, porque adoraron un becerro. Entonces perdieron, toda la nación de Israel perdió el derecho de ser sacerdocio y pasó únicamente a la tribu de Leví. Y miren, voy a regresarme a Éxodo 19. Yo con esto termino. Éxodo 19. No es 19, es el capítulo 32, perdón. Éxodo 32. Ahí se recuerdan que en Éxodo 32, 25 hasta el 29, nosotros vimos cómo Dios escogió ahora solo a la tribu de Leví para ser sacerdote. Pero mire lo que dice el versículo 30. Éxodo 32 y el verso 30. Y aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Se recuerdan, ¿verdad? De adorar el becerro de oro. Habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. O sea, yo voy a interceder, dijo Moisés, por ustedes. Entonces dice el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones. Eso es lo que Moisés está diciéndole a Dios. Perdona ahora su pecado. Y si no, le dice Moisés, perdona a Israel. Pero si no los quieres perdonar, ráeme.
quítame, mátame, le dice Moisés a Dios, le dice, mátame a mí, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Miren qué impresionante versículo. Se nos habla de que Dios tiene un libro con todos los nombres escritos de los que son salvos, se nos dice en Apocalipsis. Pero Moisés ya había visto este libro y estamos hablando en el Génesis. Entonces dice, ráeme a mí y borra mi nombre del libro de la vida, le dice Moisés a Dios. Y miren lo que Jehová le responde. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Qué impresionante conversación que está teniendo Dios o Jehová con Moisés. Dios le dice, no, Moisés, yo no puedo ser injusto. Yo soy un juez justo. Y sería injusto que por el pecado del pueblo yo borre tu nombre, Moisés, del libro de la vida. No, yo no voy a hacer eso, le dice Dios a Moisés. Le dice, yo voy a borrar de mi libro el nombre del que pecare contra mí. Pregunto, ¿podemos perder nosotros el sacerdocio que Cristo nos ha dado? Respóndase usted, saque usted las conclusiones. Dice la palabra de Dios, alma que pecare, esa morirá. Así es que por favor, no crean que la salvación no se pierde. No crean ni anden diciendo, no importa el pecado que yo haga, yo voy a seguir salvo por la eternidad. Eso no es cierto. Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida dependiendo de los pecados que cometamos o que hagamos. Así es que cierro con esto, mis amados hermanos. Es difícil, no es fácil explicar el nuevo sacerdocio de Melquisedec porque involucra muchos puntos, muchos aspectos. Quería yo avanzar más en este capítulo 7, más sin embargo, pues avanzamos lo que era necesario. Voy a terminar, el tiempo se me ha terminado. Recuerden, este viernes nuevamente nos vamos a volver a conectar a las 10:30 de la mañana para poder seguir estudiando el capítulo 7 de Hebreos. Vamos a seguir analizando y estudiando juntos lo que es el sacerdocio de Melquisedec, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, yo cierro con esto. Y no es disculpa, simplemente debemos de estar claros. Hay muchas cosas que son difíciles de interpretarlas con respecto a Melquisedec. Mas, sin embargo, lo poquito que entiendo se los puedo enseñar, se los puedo transmitir. Lo que no entiendo, mejor ni me meto a ello. Porque es realmente profundo lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra, pero necesitamos aprenderla. Dios tiene un tiempo para poder enseñarnos cada cosa. Probablemente aún no sea el tiempo de que yo entienda algunas cosas. No las entiendo, no las puedo enseñar. Probablemente más adelante el Señor en su misericordia me revele algo más y con todo gusto vamos a seguir aprendiendo. El punto principal del capítulo 7 de los Hebreos es Melquisedec siendo un nuevo sacerdote. El punto principal del capítulo 7 no es los diezmos. Los diezmos es algo que se toca y tenemos que tocarlo. Ahora, hay tanto que hablar. Hay mucha gente que dice, no, pero es que el diezmo no se toca en el Nuevo Testamento, solo se toca en el Antiguo Testamento. Y mire Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 dice Dios, vosotros la nación entera me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora solo pregunto, ¿a quién le estaba hablando Dios en ese momento cuando Malaquías dio esa profecía? ¿Le estaba hablando al sacerdocio de Aarón o le estaba hablando al sacerdocio de Melquisedec? Porque acordémonos, el sacerdocio de Aarón era el pacto antiguo. Melquisedec es el nuevo pacto, es Cristo. Ahora, ¿a quién le dijo Dios en Malaquías eso? ¿Al sacerdocio de Aarón o al sacerdocio de Melquisedec? Respóndese esa pregunta en su casa, mis amados hermanos. Voy a orar y darle gracias al Señor y a ustedes por este tiempo. Lo hemos tratado de hacer así, de partir la enseñanza en dos para que no sea tan larga. Yo entiendo 2 horas y media de clase es largo, pero antes lo hacíamos así porque pues los alumnos venían a recibir la clase.
Pero ahora pues cada quien está en sus casitas con diferentes actividades, pues los niños que todavía están en clases, ¿verdad? Pero hemos tratado de rebajar una hora, pero no quitarla, sino dividirla. El miércoles a las 10:30 y el viernes, con la ayuda de Dios, el viernes a las 10:30 nos volvemos a conectar para seguir aprendiendo de Melquisedec. Voy a orar para cerrar ese tiempo. Bendito sea, Señor Jesús, porque nos das una vez más la oportunidad de, juntamente con mis hermanos, poder interpretar tu palabra, Señor. Aunque hay muchas cosas que nuestra mente humana, nuestra mente natural no entiende, pero sabemos que por medio de tu Espíritu Santo tú puedes revelarnos cada cosa que has dejado escrita en tu palabra, Señor. Nuestro deseo es tener un corazón humilde, un corazón, Señor, dócil para poder obedecer y entender lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y te ruego que selles esta palabra en sus mentes y en sus corazones. Que no venga el enemigo, que no vengan las aves de los cielos, Señor, y se roben esta semilla que tú has plantado en sus corazones. Que cada uno de ellos pueda tener una tierra fértil, una tierra buena, Señor, donde la semilla caiga, germine y pueda dar fruto al 100 por 1 para agradarte a ti. Los bendigo en esta hora y los cubro a cada uno con la preciosa sangre de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, mi Señor, y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por estar conectados a cada uno de ustedes y con la ayuda del Señor nos vemos este viernes. Este viernes nos vemos a las 10:30 de la mañana nuevamente. Hermana Imita, muchas bendiciones. Hermana Yolanda Mejía, que el Señor me la bendiga. Un abrazo para todos. Hermana Amalia, que el Señor me la bendiga. A todos, que el Señor les bendiga su tarde. Hasta pronto.